matan porque exigimos nuestros derechos, porque exigimos lo que nos pertenece. Y lo que pasa es que en una región tan rica y privilegiada como esta, cuando exigimos lo que nos pertenece, afectamos intereses seguramente de quienes quieren apoderarse de este territorio. Si mañana asesinan a una compañera, al país pareciera no importarle. Aunque nuestras lideresas construyen la paz, defienden los derechos de sus comunidades e implementan los programas institucionales en sus regiones, la violencia de género sigue poniendo en riesgo sus vidas. Algunas están amenazadas de muerte y una gran parte de las que se desplazaron a Putumayo perdieron la vida en feminicidios por los que nadie responde. Por eso esta Procuraduría apoya la implementación y formalización de una hoja de ruta de protección en caso de amenaza a las defensoras de los derechos humanos. Así garantizamos el respeto por su vida. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. En 2009, por iniciativa de las organizaciones que conforman el Movimiento Social de Mujeres y bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, se dio inicio al Programa Integral de Garantías para Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos. En 2018, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, por medio de vigilancia preventiva y control de la gestión del riesgo, impulsaron este programa, buscando proteger la vida de las mujeres que trabajan por sus comunidades. Este año, desde la Procuraduría, le pedimos a las autoridades territoriales que sacaran una ruta de emergencias para amenazas en Putumayo, uno de los departamentos más afectados por las violencias de género. Históricamente, Putumayo registra uno de los mayores índices de violencias de género debido al conflicto armado. Se encuentra entre los 5 departamentos más afectados. En cuanto a amenazas por violencia intrafamiliar, Putumayo ocupa el segundo lugar en el ranking del país. Tan solo el año pasado se registraron 814 hechos victimizantes, sin contar los de las mujeres de la región que no se atrevieron a denunciar. A febrero de 2019, de los 1.014 delitos sexuales reportados ante el Registro Único de Víctimas, más del 90% de las víctimas eran mujeres. Las amenazas en contra de las lideresas de los 13 municipios del departamento se multiplicaron. 14 de ellas no tuvieron cómo avisar que su vida estaba nuevamente en peligro. Amenazas, la primera en esta región de manera puntual es a que nos asesinen, ¿no? Mujeres lideresas y mujeres de la vida cotidiana, y que cuando empezamos a exigir entonces otras condiciones de vida digna, pues vamos a afectar intereses, y cuando se afectan intereses de otros, pues nos volvemos enemigas, Esta vereda se llama El Quebradón, en Puerto Asís, a 40 minutos aproximadamente, ¿no? Estamos alejados de la vía principal. Es una comunidad que de alguna manera está incomunicada. Y uno de los motivos por los cuales no estoy aquí con mi familia, pendiente de la piña, pendiente del plátano, pendiente de los animales, es porque nos sentimos vulnerables. Nos sentimos vulnerables y de alguna manera el ejercicio de liderazgo sí hace que nos pongamos en riesgo, que estemos en riesgo. En el departamento del Putumayo, en los 3 primeros meses de este año, se asesinaron a 17 mujeres. Según cifras de la institucionalidad, el 700% incrementó ese asesinato para las mujeres. Eso nunca antes visto. Entonces, el principal riesgo al que nos vemos
Enfrentar a las mujeres es a eso, a que un día no estemos aquí con nuestras familias. La muerte es el principal riesgo al que nos vemos expuestas las mujeres. La guerra ha instrumentalizado nuestros cuerpos y nuestras vidas como una manera de trofeo de los guerreristas, ¿no? Y nos hemos convertido en eso para ellos. Y cuando una mujer ejerce su liderazgo, que quizá pareciéramos ser un poco más atrevidas al hablar, pareciera que eso se convierte en un arma mortal para nosotras. O sea, no es que uno un día amaneció y dijo, voy a ser líder. Todo fue como un proceso muy, muy natural, eso hace parte como de la vida de uno, con lo que uno comulga. Es sentir el deber de que tienes que estar allí construyendo todo el tiempo, del servir desinteresadamente. Deyanira, una compañera de Valle del Guamués, una lideresa que un día desapareció. Y que hoy, por más campañas que se han hecho, no hay respuesta alguna. Y Deyanira desapareció, pero así como Deyanira desapareció, hay otras compañeras que han desaparecido de este territorio. Nadie ha respondido por los asesinatos y desapariciones de las compañeras. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo le tengo miedo al dolor que genere mi muerte en quienes me aman. A eso le tengo miedo. La gente sigue siendo indiferente, y sobre todo en las grandes ciudades. Siguen siendo indiferentes. Entonces lo que pasa en regiones periféricas como el Putumayo pareciera todavía no tocar los sentimientos, ni los intereses, ni la apuesta de un país. Las mujeres necesitamos estar unidas. No podemos seguir calladas y permitir que nos sigan matando. ¿Qué pasaría si usted estuviera amenazada? Me asustaría mucho. No sé, informaría a la policía o a alguien cercano. Reporto a la policía inmediatamente, sin miedo. ¿Qué pasa con las mujeres aquí en Colombia? No pasa nada. Por lo general son maltratadas y pues casi no le creen. Que no se denuncia. ¿Qué está pasando con las mujeres en nuestro país? Según Medicina Legal, desde enero del 2018 a febrero de este año iban alrededor de 1.080 mujeres asesinadas y cada vez está incrementando el número. Porque se sienten vulneradas y no son capaces de denunciar. Muchas veces nos sentimos como muy atacadas o vulneradas por la misma sociedad. Yo creo que es más un tema de cultura. También el machismo, todo esto es lo que implica. Es la falta de educación desde que son chiquiticos. Que aprendamos a respetarlas. No podemos esperar que solo el gobierno haga algo por nosotros. Les voy a mostrar un video de nuestras lideresas sociales. Hoy quiero enviarles un mensaje muy especial a todas las mujeres de que sigamos adelante trabajando por la paz. No queremos que los líderes sociales sigan siendo números. Y las mujeres de por sí somos líderes de nuestros hogares, que servir a los demás es muy bueno. Eso hace que nos pongan a las mujeres lideresas en riesgos. Es casi imposible creer que todas estas mujeres hayan tenido que morir para que tengamos una voz. Porque nos hemos olvidado de ese valor que tienen como seres humanos, de ese valor que tienen como personas. Y ver cómo las mujeres piden y le están apostando a la paz nos llena de optimismo. ¿Qué pasa en nuestro país con las lideresas sociales? Las están matando. Las están desapareciendo. Porque el ser líder social significa decir una verdad. Hacen lo posible para callarlas. Y hoy en día el decir la verdad cuesta. Siempre la tratan de opacar. Son mujeres que siempre están trabajando por el bien, por el servicio de la comunidad y terminan matándolos. ¿Y la sociedad qué está haciendo
para respaldar a las líderes sociales? Nada. El pueblo siempre es callado ahí. Pues me incluyo, porque es que uno dice, ay, no, que la mataron, Dios, pero uno antes de eso no sabía que ella existía. Siempre son pocos los que dan la cara y esos son los que desaparecen. No estamos enterados de lo que realmente está pasando en el país. Entonces uno se entera después de que existen estas personas que están trabajando por la sociedad. Dejamos que pasen las cosas y nos hacemos los de la vista gorda. Pero ¿cuál sería su recomendación o su mensaje para estas lideresas? Pues en lo personal yo les diría que no se rindan porque siempre hay una esperanza, poquita pero la hay. No dejar que la domine el miedo. Que sigan adelante. De verdad lo que están haciendo siempre va a hacer falta en una sociedad. No, que no se rindan y que sigan luchando por sus sueños, por sus metas y que pues el trabajo que están haciendo es bueno, así unos cuantos estén en contra. Sigan adelante, que necesitamos de esas mujeres que salen adelante para uno tomar ejemplo y de esa manera salir también adelante. Elena Ambrosi es experta en derechos humanos y la delegada para el seguimiento del acuerdo de paz. Hoy nos va a hablar sobre la importancia de la ruta de protección para las defensoras y defensores de los derechos humanos. Delegada, un breve contexto sobre la hoja de ruta de protección a las defensoras y defensores de los derechos humanos. Bueno, la hoja de ruta es un poco la conclusión de un trabajo que venimos haciendo desde la delegada hace ya más de un año. Incluso desde que llegó desde la administración del procurador Carrillo, las lideresas que hacen parte de la Mesa Nacional de Garantías nos contactaron. Ellas venían trabajando ya desde el 2009 en la formulación de un programa integral de garantías para lideresas. Realmente ha sido un reclamo de las mujeres defensoras de derechos humanos en los territorios el tener un programa que atienda los riesgos particulares que enfrentan las mujeres. Finalmente, con el apoyo de la Defensoría y la Procuraduría logramos que el programa saliera hace ya poco más de un año y desde ahí venimos trabajando en la territorialización del programa y en hacer que ese programa llegue a los territorios, que llegue al Putumayo, a los Montes de María, y en ese proceso estábamos cuando llegó el tema de la hoja de ruta, que es un poco la conclusión de este trabajo en el Putumayo. La hoja de ruta es finalmente el paso a paso de qué debe hacer una defensora que se siente en riesgo o es amenazada en el territorio. Cuando nosotros fuimos a Putumayo, construimos un plan de acción, pero lo que primero identificamos es que las mujeres no sabían a quién acudir y que realmente las autoridades no tenían clara cuál era su responsabilidad frente a la denuncia de una defensora de una posible agresión. Entonces lo que quisimos con este trabajo que hicimos durante el último mes fue un poco poner en contacto al Ministerio del Interior, a las autoridades territoriales y construir esa hoja de ruta que un poco le dé la línea a las defensoras de qué deben hacer cuando están en riesgo y cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores y entidades en el territorio frente a esa amenaza. ¿Qué significa para la Procuraduría el trabajo que inició con las lideresas en territorio? Realmente ha sido un trabajo muy bonito y muy importante. Las mujeres venían luchando porque se reconociera ese impacto diferenciado que tiene el conflicto en ellas, pero esos riesgos diferenciados que enfrentan ellas en el territorio. Y no había sido posible que hubiera una respuesta del gobierno que tuviera en cuenta esa integralidad que debe tener la prevención frente a las posibles agresiones a lideresas. Y ha sido un trabajo muy importante que además nos ha llevado mucho al territorio, a realmente entender las diferentes dinámicas territoriales, a poder construir planes de acción que atendiendo los lineamientos del programa pues realmente tengan un enfoque territorial, o sea, que sean construidos de abajo hacia arriba. Usted nos habla de llevar esta iniciativa a los diferentes territorios. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaría este proceso? El programa es un programa nacional, pero necesita unos compromisos también nacionales sobre las diferentes líneas que tiene. Y luego de eso viene la territorialización, pero aquí pasó todo al revés. Eran tales las necesidades en el territorio que comenzaron a llamar para la territorialización sin tener un plan de acción nacional. Yo creo que lo que ahorita tenemos que impulsar desde la Procuraduría, con el apoyo naturalmente del gobierno, es que realmente se construya ese plan de acción de garantías para las lideresas y se pueda avanzar en la territorialización con una priorización de los territorios en donde las mujeres están enfrentando mayores riesgos actualmente. Para que esta iniciativa se visibilice es importante también la participación, como usted ya lo mencionaba, de diferentes entidades, instituciones del Estado. La Procuraduría le hizo una solicitud al Ministerio de las TIC. ¿Cuál fue esa y por qué es relevante para esta iniciativa? La prevención de violaciones a los derechos humanos tiene que ser
enfrentada desde un enfoque integral. Realmente no se trata solamente de fortalecer la presencia de la fuerza pública en el territorio. Quizás eso es simplemente uno de los puntos, pero mucho tiene que ver con otras cosas que realmente uno no logra identificar hasta que no va al territorio y ve cuál es la problemática en el territorio. En el caso del Putumayo, pues el Putumayo es un departamento enorme. Es un departamento en donde la ruralidad y la ruralidad dispersa es muy amplia, y lo que se identificó no solamente por parte de las lideresas, sino de la propia fuerza pública, es que la falta de antenas de comunicación impide realmente que ellos puedan responder de manera diligente a cualquier amenaza que se presente en territorios, especialmente en la ruralidad o la ruralidad dispersa. Entonces nuestro punto aquí era un poco, bueno, sentémonos a ver cómo podemos hacer para que el Ministerio de las Telecomunicaciones tenga dentro de su plan de acción el poder ampliar la cobertura de señal celular o de internet en estos territorios para que las mujeres finalmente puedan utilizar la ruta, porque la ruta parte de poder comunicarse con alguien. Se instala en el Putumayo la Mesa de Seguridad para Mujeres Defensoras, con el ánimo entonces de comenzar con el ejercicio de prevención y protección, ¿cierto? Para que no se repitan los asesinatos que por décadas se han venido dando en la región, pero además los que se dieron a comienzos de este año. Lo que nosotros identificamos en las mesas de trabajo que comenzamos a desarrollar en el Putumayo fue, primero es necesaria una articulación institucional. Sentémonos y seamos más constantes en cómo seguir tejiendo esas confianzas para que la ruta que vayamos a construir ahora sea tan efectiva para que no vuelva a repetirse lo que hasta ahora se ha estado repitiendo y que no sean más mujeres asesinadas o desaparecidas. Esa hoja de ruta significa reto, y es un reto porque finalmente, si bien esta ruta ahora fue y es concertada con nosotras y está en construcción con nosotras, una ruta variará en el tiempo por las condiciones a las que nos estemos enfrentando, pero el hecho de que ya hayan tenido en cuenta al movimiento de mujeres, a las organizaciones de mujeres asentadas en el territorio, hace entonces que ya se empiecen a tejer unas estrategias vistas desde otras perspectivas, y es reconocer entonces a las mujeres como son autoridades también en sus territorios. Cuando es la Procuraduría que está allí diciéndoles, mire, es que las mujeres quieren sentarse en hablar de políticas de prevención para que no las maten, pues además entonces se ven obligados a que lleguen. Y entonces con el Ministerio del Interior, con el acompañamiento de la Procuraduría, de la Defensoría, nos sentamos las mujeres y las instituciones a pensarnos cómo debía hacerse. Y ese cómo debía hacerse pasaba además por reconocer las formas organizativas de las mujeres y de las comunidades en los territorios. Porque es que ahora está la ruta de prevención, pero lo que pasa es que las violencias se dan porque no hay condiciones de vida digna. Y nosotras decimos que cuando haya condiciones de vida digna, los conflictos en este territorio se van a acabar. Y si no hay conflictos, pues entonces no vamos a estar en riesgo nosotras las mujeres. Sigamos construyendo redes de apoyo, redes de unidad, de organización, que sigamos juntando nuestras agendas. El objetivo que se persigue es el mismo, y es la vida digna. Entonces sigamos juntándonos, sigamos encontrándonos, sigamos creando redes de apoyo y de organización para impactar a un pueblo aún indiferente. Las mujeres de Putumayo pidieron que se territorializara la mesa de garantías. ¿Qué resultó de este proceso? El resultado del esfuerzo de ellas. Y eso me parece muy bonito porque aquí ha funcionado muy diferente a otros programas en que el gobierno llega con una oferta hacia las comunidades. Aquí son las comunidades las que exigieron, dicen, bueno, aquí estamos. Llamaron a la Procuraduría y a la Defensoría y dijeron, me sientan las entidades del gobierno, pero yo quiero construir este programa.
y yo quiero que usted me haga un plan de acción para que se enfrenten los riesgos que nosotras tenemos en el territorio. Entonces, realmente yo sí quiero resaltar la valentía, el valor y la berraquera de las mujeres del Putumayo. Para que este tipo de situaciones pues se eviten y poder ayudar a las lideresas y protegerlas, es importante que las instituciones del Estado se hagan responsables de las necesidades de ellas. ¿Qué se puede hacer para lograr esto? Primero, yo creo que es fundamental, y eso lo logramos ahora en el Putumayo, generar más conciencia de alcaldía y gobernación sobre su responsabilidad como primeros respondientes en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos de las defensoras. Y eso es clave. Pero en muchos casos tenemos alcaldías que tienen categoría 6, que no tienen recursos, que necesitan apoyo del gobierno nacional. Y aquí viene toda la estrategia de corresponsabilidad que va a haber entre el gobierno nacional y el gobierno local para apoyar a esos gobiernos locales en atender los riesgos particulares que enfrentan las mujeres. Y puedo poner muchos ejemplos. En Putumayo hablábamos de, no, mire, es que aquí hay muchas calles que no tienen luz. Solo con poner luz usted disminuye el riesgo que enfrentan las mujeres. Entonces hay muchas cosas que si uno ve el tema de prevención y protección desde una perspectiva integral y no solamente, insisto, desde mayor presencia de fuerza pública, pues realmente lo que se da cuenta es que el compromiso debe ser del Estado. ¿Qué mensaje le daría usted a las lideresas y a las defensoras de los derechos humanos que nos están viendo ahorita? Que nosotros vamos a hacer que ese programa se cumpla, vamos a hacer que ese plan de acción salga, vamos a apoyar y a hacer que el gobierno territorialice el Programa Nacional de Garantías y sobre todo decirles que nosotros tenemos realmente una amplia presencia regional, que ahí estamos en los territorios, que estamos fortaleciendo nuestra presencia en los territorios, que por favor nos busquen porque realmente nuestro trabajo se debe a ellas. Que en la Procuraduría encuentran el apoyo que necesitan. Sí, así es. Según Indepaz, de los 702 defensores de derechos humanos asesinados, el 20% son lideresas. ¿Qué está pasando con nuestras lideresas en Colombia? Las están asesinando. No reciben el apoyo que deberían recibir para poder desarrollar su labor y garantizar su seguridad. Tienen un trabajo, o más que un trabajo, toman una decisión de vida muy fuerte y muy valiente. Las matan por liderar una idea. Pues por eso han sido víctimas de la violencia que sufre el país. 702 son los líderes sociales asesinados a partir de la firma de los acuerdos de paz. 77 son las mujeres asesinadas del 2016 al 2018. Las muertes de las lideresas se están convirtiendo solamente en números y no tenemos la información, los proyectos que ellas hacen, sino conocemos lo que estaban realizando ya después de muertos. Se vuelve cuantificable y no cualificativo la forma como nos relacionamos. Sigue avanzando y es como si fuera un contador y dijo, pocha, creo que lo tenemos tan normalizada la violencia y esta cosa que es como, ay, otra más. Porque tienes razón, nos enteramos es cuando las asesinan. Un 97% incrementó las amenazas a las lideresas sociales. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Apoyar y denunciar y hablar y acompañar. Yo pienso que la clave está en la unión, porque si ellas se sienten más protegidas pueden seguir alzando su voz. Lo que pasa es que hay un problema que nos da miedo. Creo que el miedo es un arma poderosa de control y que ya no nos metemos pues porque no nos afecta directamente a nosotros. Ya que tienes esta información, ¿cómo podemos ayudar también a estas lideresas? Hacerlo ver, porque es que realmente yo creo que es muy poca la gente que tiene acceso a la información. Voy a hablar más del tema. Eso es la clave, está como en socializar, de pronto en educar un poquito mejor a nuestros hijos. Visibilizar la situación, presionar como ciudadanía. ¿Cómo podemos ayudar para que este feminicidio acabe? No callándonos. Lo primero que hay que hacer es denunciar. No está bien, no quedarnos calladas. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque pues siempre que uno trata de que las cosas cambien, pues lo tratan de callar a uno matándolo. Si todos nos enfocáramos en lo que nos une y no en lo que nos separa, sería mucho lo que podríamos hacer. Nosotras tenemos que empoderarnos, nosotras tenemos que asumir una posición, una postura de defensa de nuestros derechos. Uno no se puede quedar callado. Cuando se quedan callados, ahí es donde ocurren las tragedias. Ahora que tienes como esta información de las lideresas, ¿cuál es tu compromiso como ciudadana, como colombiana? Actuar. Mayor difusión. Ayudar a que otras mujeres también puedan empoderarse de sus derechos. A interesarme más por las mujeres que están haciendo algo por el país.
país. Nuestras líderes y defensoras de derechos humanos no pueden ser un número más. Ellas tienen un nombre, una familia y una historia de vida que no podemos olvidar. Esta es la actualidad de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.co. En la sexta Mesa por la Vida realizada en Cali, el Procurador General Fernando Carrillo Flores anunció la suspensión por 3 meses del alcalde de Tierra Alta, Córdoba, Fabio Leonardo Otero Avilés, dentro de la investigación disciplinaria que adelanta por presuntas irregularidades en el control del orden público que habrían derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño, y llamó a los mandatarios territoriales a responsabilizarse de la seguridad de los líderes sociales. Al término de la audiencia, anunció más de una decena de decisiones contra funcionarios del Valle, entre ellos el llamado a audiencia del Contralor de Cali, Diego Mauricio López Valencia. El órgano de control abrió indagación preliminar contra el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Ujía, periodo 2016-2019, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de dación en pago que le dejaba al municipio una deuda de 18.000 millones de pesos aproximadamente. La Procuraduría profirió pliego de cargos al exalcalde de Cajicá, Cundinamarca, Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, periodo 2012-2015, por presuntas irregularidades en la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, y la expedición de licencias de urbanismo y construcción. El jefe del Ministerio Público reclamó que Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, le dé la cara a las víctimas y a la justicia, presentándose al llamado a indagatoria que le hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y advirtió que con su desaparición está haciendo carrera para convertirse en el peor enemigo y sepulturero de la paz. Desde el Ministerio Público trabajamos para que los esfuerzos del Estado estén enfocados en proteger la integridad y la vida de las mujeres y sus entornos, y en especial de las lideresas y las defensoras de derechos humanos que trabajan por sus comunidades. Pero no nos equivoquemos, esto es una obligación de país y es responsabilidad de todos lo que le pasa a las mujeres. Únase con nosotros y trabajemos juntos para que la violencia no toque nuestras puertas.